Y bien, amigos de Prensa Sin Mordaza, bienvenidos a una nueva edición de Al Descubierto, de este espacio de análisis y, por supuesto, de interpretación de todo lo que ocurre en la política venezolana y también en los escenarios mundiales. Hoy está con nosotros el exalcalde de Chacao, exiliado político en los Estados Unidos, quien además es abogado, fue prefecto de la ciudad de Caracas. Y bueno, actualmente vive en los Estados Unidos y en parte pues se dedica al análisis político en torno a lo que está pasando en nuestro país. Ramón Muchacho, le vamos a dar la bienvenida en este momento para conversar en torno a todo lo que está pasando en Venezuela. ¿Cómo está, Ramón? Javier, bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar la invitación y estamos acá un poco tratando de entender todo lo que está pasando en Venezuela, cada vez el escenario más complejo, cuando había unos aires de esperanza, pues vienen nuevos escenarios para la política nacional, ha salido un Capriles Radonsky hablándonos de una opción al voto, luego retractándose aparentemente. Tenemos a la par de eso un Juan Guaidó que no da, digamos, pie con bola en el escenario político de las tres rutas que marcó o de los tres pasos hacia la ruta para el restablecimiento de la democracia en Venezuela, y a una oposición aparentemente cada vez más fragmentada, a la par un régimen que a todas luces se mantiene allí en el poder. ¿Cómo avisora usted, que ha sido partícipe inclusive y ha recomendado el uso de la fuerza militar en Venezuela, cuando, por ejemplo, en el último viaje que hizo Guaidó, donde estuvo en Washington, usted recomendaba que se hiciera el uso de la fuerza militar para, de alguna manera, lograr el restablecimiento de la democracia en Venezuela? Bueno, Javier, son muchas las cosas que planteas, pero empiezo por eso último. No se trata de usar la fuerza legítima, la fuerza militar, la fuerza legítima para recuperar la democracia en Venezuela, cosa que es deseable. Se trata de utilizar la fuerza legítima para salvar vidas. Yo jamás apoyaré el uso de la fuerza para nada en la vida, y ni siquiera para restablecer la democracia. Solo para salvar vidas. Es para salvar vidas de venezolanos que están muriendo y que seguirán muriendo a manos de un régimen que viola todos los días sus derechos humanos. Mata al que protesta, mata al que se opone, lo tortura, lo encarcela y además genera hambruna, miles, millones de deserciones, de migrantes. Entonces, el uso de la fuerza legítima desde el punto de vista del derecho internacional y desde el punto de vista moral y ético, es para salvar vidas. Es para salvar la vida de los venezolanos que están siendo masacrados e indefensos. Es para eso. Ahora, y ese uso de la fuerza... Desde el punto de vista humanitario, ¿correcto? Exacto. Si ese uso de la fuerza legítima detiene la matanza, salva vidas y además nos ayuda a recuperar la democracia y la libertad, que es deseable y lo necesitamos, pues maravilloso, maravilloso. Pero hay que entender que es un bien superior. Aquí no es un tema de democracia o dictadura, izquierda o derecha. Es para salvar vidas que están perdiéndose todos los días. ¿Y cómo ve usted este escenario en el que Capriles Radonsky ha propuesto ir a elecciones en un país donde no están dadas las condiciones para ir a un escenario electoral, a participar en unas elecciones? Mira, en Venezuela la vía electoral está cerrada, absolutamente cerrada, no hay forma. Los venezolanos podemos votar, pero no elegir. Entonces, esa vía está cerrada, secuestrada por la dictadura. Lamentablemente, es una cruda realidad, es el epicentro de nuestra desgracia, es eso, que no podemos dirimir los problemas democráticamente, como se hace en democracia, que es a través del voto. No podemos, no existe esa ruta. Y los políticos de oposición lo sabemos bien, todo el mundo lo sabe. Y Enrique también lo sabe bien. Sin embargo, bueno, él tuvo una iniciativa, hizo una jugada política junto con Stalin y otros, no estaban ellos solos, un grupo, por cierto, gente respetable, gente pensante, que estaban en ese grupo, tratando, buscando opciones, y además con interlocución internacional. También había gente en la comunidad internacional que estaba en eso. Y bueno, está bien, fíjate, la cosa salió mal porque no podía salir bien, pero en el camino nos hicieron un favor. ¿Cuál fue el favor que nos hicieron? Que ese intento desesperado de último minuto, que además yo creo fue honesto, de parte de Enrique, Stalin, Borrell, el sector de la comunidad internacional, buscando una forma de que haya unas condiciones electorales mínimas en Venezuela,
ese esfuerzo, que creo que fue honesto y que fracasó porque no podía ser de otra manera, dejó algunas cosas buenas. Y es que ratificó al mundo que en Venezuela no hay condiciones electorales, le ratificó al mundo que no es que la oposición no quiere ir a elecciones, nosotros amamos las elecciones, nosotros queremos elecciones democráticas. Entonces dejó claro eso y sobre todo, fíjate, silenció a todas esas voces, porque es un fastidio, uno tiene un ruidito siempre en Venezuela de, no, es que la oposición se desconectó a la gente, la oposición ya se alejó del barrio y tal, y no quieren elecciones, quieren que vengan los marines a resolver el problema. No, es que no se le puede dar la espalda al voto, hay que participar. Bueno, eso se acabó. El comunicado de la iglesia, casi mandando a votar, eso se acabó. Cientos de analistas y de, no, que es que la elección, que hay que votar, se acabó. Entonces, gracias a Dios, sirvió el ejercicio que hizo Enrique con Stalin y otro grupo de gente que te repito, respeto mucho, con Borrell y la comunidad internacional. Como ese ejercicio fracasó, nos ayudó al menos a ver con mucha claridad la profundidad de nuestra tragedia. Está cerrada la vía electoral, absolutamente cerrada. Entonces algunos nos dicen, bueno, pero, ok, pero no hay condiciones, pero hay que luchar por las condiciones. Y uno dice, bueno, está bien, pero ¿quién está luchando por las condiciones? ¿Alguien está luchando por las condiciones? O, ok, algunos están luchando, pero luchamos también por Twitter, redes sociales y tal, pero ¿hay alguna lucha para conseguir condiciones electorales que tenga capacidad para obligar a Maduro a conceder esas elecciones, esas condiciones electorales? La hay, yo no veo. O sea, yo veo muchos esfuerzos, sobre todo de la comunidad internacional y del gobierno legítimo. O sea, yo veo que Guaidó, el gobierno legítimo y la comunidad internacional están todos los días dándole a Maduro. Ahora, que no es suficiente para que Maduro renuncie y se vaya, o para que conceda condiciones electorales, es verdad, no ha sido suficiente. Lamentablemente, no ha sido suficiente, porque pareciera que con Maduro nada es suficiente, salvo el uso de la fuerza directa en contra de él y su régimen. Pero ese es el intento más serio que yo veo por presionar a Maduro, el que hace el gobierno interino, Juan Guaidó, que controla los activos en el exterior y tal, y tiene el reconocimiento del mundo. Es decir, que a juicio de usted, cree que el uso de las sanciones ha sido una vía adecuada para combatir a Nicolás Maduro. Bueno, yo creo que las sanciones vienen como consecuencia de una comunidad internacional que fue de menos a más, que comenzó con condenas. ¿Cómo comenzó la comunidad internacional? Comenzó todavía con Chávez vivo, pero sobre todo con Maduro ya gobernando, primero con exhortos, epa, cuidado, ¿qué está pasando en Venezuela? Mosca y tal. Después con condenas abiertas, epa, está siendo autoritario, está violando la democracia, está. Luego, con una presión diplomática muy fuerte. Nada de eso fue suficiente. Después comenzaron las sanciones. Es decir, es el uso gradual y progresivo de la fuerza. Las sanciones son como la última etapa de la presión diplomática, que van más allá y se meten en el campo económico. ¿Okay? Entonces, las sanciones, tratando de generar más presión sobre el régimen de Maduro. Sanciones al régimen, sanciones personales, sanciones no tan personales. Okay. Todo eso es parte de la presión. Ahora, ¿ha servido esa presión diplomática con sanciones para que el régimen se vaya? Evidentemente no ha servido para eso. ¿Han servido? Entonces no sirvieron para nada. No, un momento. Si Maduro en algún momento se ha sentado a una mesa de negociación, si Maduro en algún momento ha concedido algo, es precisamente por esas sanciones. Es más, la razón por la que Maduro habló con la oposición y con el sector que representa a Capriles y Stalin y Borrell y tal, tratando de que participaran en las elecciones, es porque Maduro necesita acabar con el gobierno interino de Juan Guaidó. Y en su plan para acabar con ese gobierno interino, ese plan pasa por elegir una nueva Asamblea Nacional en diciembre, y él esperaba que esa Asamblea Nacional la eligiera no solo el chavismo, sino también un sector de la oposición, y que ese sector de la oposición reconociera esa nueva Asamblea a partir de enero, cosa que ya no va a ocurrir. Pero te repito, si algo ha hecho que Maduro se mueva, hable, trate de negociar, él nunca va a negociar su entrega al poder, pero puede negociar algunas otras cositas, libera unos presos. A Maduro le encanta liberar presos porque eso es un recurso renovable para él. Él puede liberar Las fichas que él tiene allí para gestionar. Entonces, si algo lo ha hecho sentarse o preocupar, es precisamente esa presión y esas sanciones. Maduro quiere desmontar las sanciones, para eso quiere acabar con el gobierno interino, quiere poder vender petróleo, quiere tener dinerito, quiere movilizar los activos en el exterior, quiere hacerse del oro que está en Londres, de zinc y de monómeros, etc. ¿Qué sigue si ya este es el último eslabón, por decirlo de alguna manera, que es, en las sanciones era el último eslabón desde el punto de vista diplomático? ¿Qué continúa?
o cuál es la siguiente acción que se va a emprender o cree usted o sugiere usted que se emprenda para lograr definitivamente la salida de Maduro del poder? Sí, bueno, fíjate, las sanciones pueden seguir, vamos a decir, pueden continuar en el tiempo y se pueden incrementar. Todavía puede haber más sanciones. Lo que no sabemos es si más sanciones van a lograr algo distinto a lo que se ha logrado con estas, ¿no? Mm. Sanciones meten presión a Maduro, lo incomodan, lo fastidian mucho, pero no son suficientes para que deje el poder. Maduro no tiene ningún incentivo para dejar el poder. Lo que tiene son muchos incentivos para permanecer en el poder, para aferrarse a la silla de Miraflores y para seguir usando las armas contra el pueblo desarmado para mantenerse en el poder. Incluso como ya ha cometido crímenes de lesa humanidad, él y su camarilla, y como ya están, vamos a decir, convictos y confesos, como ya el mundo lo sabe y pululan, abundan informes al respecto, no solo de organismos especializados como Human Rights Watch y muchos otros, Amnistía Internacional, etcétera, etcétera, sino inclusive de Naciones Unidas, firmado por Michelle Bachelet, a quien nadie puede acusar de ser una radical de derecha o una cosa por el estilo. Y este último de la FFM, en fin, está completo. Bueno, ya ellos porque maten a uno más, a uno menos, no van a ser más o menos criminales genocidas, ya lo son. Entonces Maduro tiene todos los incentivos para seguir atrincherado en el poder, en libertad, disfrutando el dinero, el poder y sobre todo en libertad, huyendo de la justicia internacional. Si pierde el poder, todo eso cambiaría. Entonces Maduro no tiene ningún incentivo para dejar el poder. Entonces las sanciones lo fastidian, le molestan, pero bueno, él puede vivir con o sin sanciones. Él se mantendrá en el poder con sanciones, sin sanciones o a pesar de ellas. ¿Okay? Entonces, digamos, para cerrar eso, ¿qué viene ahora? Bueno, una pregunta muy difícil, porque lo que le puede pasar a la oposición y al mundo es llegar a un punto donde diga, mira, todo lo que hicimos no funciona, en Venezuela no va a funcionar nada que no sea el uso directo de la fuerza, entonces llega como una hora, la hora de la verdad. La hora de la verdad. ¿Cuál es la hora de la verdad? Es preguntarnos, miren, señores de la comunidad internacional, nosotros estamos dispuestos a hacer una coalición militar y enviarla a Venezuela. Eso nos va a costar 5.000 vidas, 5.000 millones de dólares. Estamos dispuestos a hacerlo, o inclusive antes de preguntar, están dispuestos a hacerlo. Vale la pena hacerlo. Vale la pena plantearnos esta discusión. Comunidad internacional, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Grupo de Lima, OEA. Vale la pena siquiera plantearnos la posibilidad de hacer ese gigantesco esfuerzo militar y económico para resolver el problema de los venezolanos. Entonces, ahí es donde se nos complica la vida, Javier, porque la verdad es que cada país tiene sus problemas y cada país tiene sus prioridades y cada uno tiene sus problemas y sus prioridades. Y la prioridad de ellos no es Venezuela, que además es comprensible. Tampoco fuera la prioridad de Venezuela de los venezolanos si se estuviera incendiando otro país por allá y nosotros estamos con nuestros propios problemas. Entonces hay que entender, hay que tener un poquito de sentido hay que ser pragmáticos. No tiene Estados Unidos, Colombia y Brasil los incentivos suficientes como para plantearse una acción militar contra Maduro. No lo tienen. Eso nos pone en un gran problema a los venezolanos, porque nosotros no tenemos la fuerza, Javier, para salir de Maduro. Y el que te diga eso, por ahí a veces oigo, ¿no? Incluso algunos líderes políticos, sí, compañeros, sí, no sí, sí. Hay gente que lo dice, ajá. Nosotros sí podemos, es cuestión de unidad. No, no es cuestión de unidad. Nosotros desunidos no podemos y unidos tampoco. No, si podemos ir uniditos. No. Los venezolanos no podemos y si pudiéramos ya lo hubiéramos hecho. Y si podemos liberarnos y que no nos maten y nos estamos dejando matar, porque, bueno, nos gusta que nos maten. Entonces, tratando de recapitular, gente que dice, no, los venezolanos no podemos, hermano, lamentablemente, no nos podemos. Hay muchos ejemplos de pueblos en la historia que han sido sometidos por regímenes y gobiernos, etcétera, ¿no? Otra cosa que dicen por ahí, bueno, es que los venezolanos están enchinchorrados. Estamos esperando que nos vengan a rescatar, a salvar, que otros vengan a hacer el trabajo. No. Eso es una falta de respeto increíble, absoluta contra los venezolanos que están sufriendo, protestando, muriendo. Bueno, no tantas protestas que podríamos llamar a colación, y el 2014 y el 2017. Y la semana pasada, estos últimos 15 días, protestas en 70 pueblos y ciudades de Estados Unidos, de Venezuela, que hasta aquí, más que las que hubo aquí en Estados Unidos en términos de lo que representa para el país. Proporcionalmente hablando. Más que lo que pasó aquí en Estados Unidos, fueron las protestas con Venezuela por cosas básicas como servicios públicos, etcétera. Y ahí salió el régimen a reprimir. Salió, mandó a sus esbirros. Todavía hoy estamos tú y yo hablando y están los DIGESIN y SEBIN allanando casas en Guárico y en otros estados, en El Sombrero y llevándose a gente que protestó hace una semana, hace 10 días, para aleccionarlos, para detenerlos, para torturarlos. Algunos desaparecerán, a lo mejor algunos más nunca sabemos. Entonces,
una falta de respeto decir que los venezolanos estamos esperando que nos hagan la tarea. Entonces, te decía yo que llegamos como al momento de la verdad, llegamos al llegadero. Entonces, yo creo que la comunidad internacional y la oposición tenemos que hacer un ejercicio, es decir, mira, o usamos la fuerza legítima para sacar a Maduro, o si eso no es posible, como pareciera, no es posible, entonces replanteémonos este asunto. Entonces, hay que quedarnos con Maduro. O sea, nos tenemos que calar a Maduro, pues. Entonces, si nos vamos a calar a Maduro, es muy duro lo que estoy diciendo, es muy duro, es un ejercicio de... Estoy aquí pensando en voz alta contigo. Bueno, entonces, bueno, es irremediable, pues Maduro se va a quedar porque no hay quien nos mande ayuda y los venezolanos solo no podemos. Entonces, ¿qué hacemos con las sanciones? ¿Dejamos las sanciones por siempre o, ya que no van a servir para dar traste con Maduro, relajamos las sanciones o al menos aquellas que impactan más en la vida del venezolano? De manera que pueda llegar gasolina, petróleo, comida, qué sé yo, a pesar de que las sanciones no afectan comida y medicinas. Pero bueno, en fin, aliviar un poco eso, dejar las sanciones que son directas contra Maduro, contra la camarilla, contra los que están violando derechos humanos, contra los narcotraficantes, etcétera. Pero bueno, aliviar las sanciones. Y bueno, que el venezolano trate de llevar su vida de la forma más llevadera posible. Será una vida siempre llena de privaciones, un poco como se vive en Cuba. Siempre faltarán servicios públicos. No habrá oportunidades, muchas oportunidades para crecer profesionalmente, etcétera, etcétera. Será una vida con muchas carencias materiales, donde un grupito de ricos vive muy bien y la inmensa mayoría está empobrecida y sin mucha esperanza, pero bueno, se trata de darle algún espacio para que puedan sobrevivir, ¿no? Y no tengan que salir millones y millones huyendo por la frontera. Es una situación muy compleja, Javier, y déjame cerrar con esto. Yo lamento no poder aquí, yo me caracterizo por hablar como hablo y decir las cosas como las pienso y no endulzarlas. Yo lamento no poder sentarme aquí contigo y decirte, miren, a los que nos están escuchando, falta poco, ya lo veo venir, el cambio es inevitable, estamos condenados al éxito. No, no es así, no estamos condenados al éxito. Esto no es una película de Hollywood que siempre tiene un final feliz, no, las cosas pueden terminar mal. De hecho, en Venezuela están muy mal y ya esta historia terminó. Hay gente que se murió, oportunidades que se perdieron y empresas que quebraron. Y esta historia ya terminó muy mal para mucha gente y puede terminar mal para millones más. Y ahí está el ejemplo de Cuba. ¿Okay? O sea, las cosas pueden terminar mal. Entonces, eso es que no, olvídense, ¿no? Y con esto no quiero decir no tengamos esperanza, la esperanza es lo último que se pierde. Con esto lo que tenemos que decir es, entendamos lo que está pasando, lo duro de lo que estamos viviendo y digamos las cosas como son. Y si necesitamos soluciones que son desagradables, que son duras, bueno, digámoslo y enfrentémoslo. Y precisamente esas opiniones no conllevan a división dentro de la oposición. Es decir, hay factores que creen, lo mencionaba usted, Gilbert Caro, por ejemplo, siempre ha dicho que son los venezolanos los que tienen que resolver directamente el tema político en Venezuela. La restauración de la democracia es una tarea que le compete única y exclusivamente a los venezolanos, mientras que tenemos a una María Corina Machado, que claramente ha dicho el uso de la fuerza es la vía, ¿no? A su vez tenemos como que líderes políticos de la oposición que están allí como en el medio, por ejemplo Antonio Ledesma, que a ratos de repente muy bien presidente Guaidó y a ratos de repente la acción es esta. ¿Cree usted que la oposición se ha fragmentado mucho más después de todos estos escenarios o realmente se está yendo hacia una reinvención de la oposición? ¿Se va a reinventar la oposición después de todo esto? Mira, la verdad es que a mí no me preocupa mucho el tema de la unión o la desunión entre la oposición. Sí, yo creo que hay Okay. hay una unidad de criterio en cosas básicas, que es que todos queremos y procuramos la salida de Maduro. Ahora, de ahí para abajo, unos creen que la ruta es ir a votar y otros creen que la ruta es pedir ayuda y militar y fuerza, y en el medio hay miles de opiniones, pero de verdad no me quita el sueño ese tema. Nosotros estamos tan mal frente a lo que nos estamos enfrentando, que la verdad es que ni unidos ni desunidos podemos. Eh, y yo lo que digo a la gente que tiene, digamos, que quiere, bueno, es que la ruta es esta, vamos a votar, o vamos a marchar, o vamos a participar, la ruta para salir Maduro es esta, bueno, pónganla en práctica. Es decir, el hecho de que unos piensen una cosa no impide que otros lo hagan. Igual quienes están en una ruta más de votar y de participar, dicen a quienes creen en el uso de la fuerza, bueno, traigan a los Marines, porque unos no van a evitar que los otros hagan. El que pueda salir de Maduro, hágalo. La verdad es que estamos atados de manos y nadie puede salir del régimen y de Maduro. Esa es la desgracia que estamos viviendo en este momento. Entonces, a mí el tema de la unión de verdad no me quita el sueño, Javier. Yo creo que hay otros temas
Aquí lo que se necesita es que gente que esté clara en lo que se necesita haga la diligencia y consigamos eso tan difícil de conseguir, que es la ayuda internacional para salir de Maduro. Eso probablemente nunca lo consigamos, hay que ser muy honestos. Nadie que me oiga diga, no, sí, claro, está sencillito, mira, eso va Guaidó con el canciller Borges y con los 2 y 3 más y con Beto y tal a Washington, entonces listo, y arreglan eso. Eso no es tan sencillo. Es posible que nos pasemos toda la vida esperando ayuda y nunca llegue. Y nos pasemos toda la vida luchando los venezolanos dentro de Venezuela los que puedan y afuera los que estamos en el exilio como yo y nunca podamos. Eso puede pasar. Eso puede pasar. Ahora, esta lucha hay que darla, Javier. Aunque la perdamos. Uno no da estas peleas porque las va a ganar. Uno da estas peleas porque son por principios y valores básicos. Esta pelea es para recuperar el país, la democracia y la libertad. Entonces uno va a dar esta lucha 1 año, 10 años, 100 años, lo que vivamos. Y a lo mejor nos morimos dando la pelea. En fin, esta es una lucha que hay que dar y vale la pena darla. Aunque esté muy difícil porque ya hemos llegado, ya Venezuela llegó a un punto en donde es muy difícil sacar al régimen. No imposible, pero muy difícil. Se fortalece el régimen a través de la ley antibloqueo. Han dicho que esta ley les va a permitir blanquear o saltar todos los linderos que le ha establecido, porque, bueno, a nivel militar y a nivel diplomático, mencionábamos las sanciones, pues el régimen está bien cercado y han creado esta ley antibloqueo. ¿Qué opinión le merece a Ramón Muchacho la ley antibloqueo de Maduro? La ley antibloqueo es horrorosa y es aberrante, pero te voy a decir algo, Javier. Cambia radicalmente las cosas. Es decir, ya Venezuela es un país sin ley. Ya en Venezuela la constitución y las leyes son letra muerta. La verdad es que en Venezuela manda Maduro y hace lo que da la gana. Y cuando necesita maquillarlo y darle legalidad a alguna de las ocurrencias que tiene o alguno de sus deseos, entonces le ordena a la Asamblea Nacional Constituyente que lo haga ley o lo valide y le ordena al Tribunal Supremo de Justicia a su servicio que le dé el visto bueno, ¿no? Entonces, digamos, ya en Venezuela las cosas son como a Maduro le dé la gana, con ley antibloqueo, sin ley antibloqueo. Ahora, la ley pareciera un esfuerzo más, primero, yo creo que tiene varios objetivos. Uno es propaganda, la ley antibloqueo, porque tú sabes, el bloqueo, el enemigo, estamos mal por el bloqueo, no por A lo la interno. competencia del régimen. Sí, primero, siempre así, eso es mucho de la escuela cubana, ¿no? Es el mensaje de necesitamos la ley antibloqueo, porque el bloqueo es el culpable de todos los males y el mundo contra nosotros, y bueno, ese tipo de cosas de victimización y tal. Eso es muy cubano. Y lo otro es que pareciera que hay quienes creen en el régimen que esta ley puede ayudar a que algunos inversionistas, entre comillas, hagan algunos negocios o compren algunos retazos de PDVSA, compren participación en unas empresas mixtas, por ejemplo, que en este momento no podrían hacerlo por las sanciones. Entonces esto es darle una vía para que lo hagan secretamente y nunca se sepa quién compró qué, imagínate tú, y sin controles, por supuesto. Una cosa terrible, pero igual Venezuela ya está más o menos así. Y te digo algo, los que no iban a invertir en Venezuela antes de esa ley, por ejemplo, empresas americanas, empresas europeas, empresas de cualquier país democrático, tampoco van a invertir en Venezuela después de esta ley. Y el que invierta con esta ley antibloqueo es probablemente un aliado de Maduro que ya de todas maneras hubiera invertido, hubiera hecho un negocio o un chanchullo, aunque no estuviera esta ley, porque al final son sus socios más cercanos, algunos con pinches o en Rusia o en China, aunque China se ha alejado un poco, en Irán, o ellos mismos con sus testaferros. Son el propio Maduro y su grupetín, militares, generales con sus testaferros, los que terminan haciendo esos negocios ellos con ellos mismos. O sea que las cosas no van a cambiar mucho después de la ley. Por supuesto. ¿Y qué recomendación entonces le daría a usted de cara al 2021 ante el escenario que se está avisorando para el futuro año? Que todos deseamos que el 2021 llegue pronto precisamente por el tema del COVID-19, pero los venezolanos ya no sabemos en qué espacio estamos muchas veces, sobre todo los que están dentro de Venezuela. Si usted estuviera frente a Juan Guaidó en este momento, ¿qué recomendación le haría para que pueda de alguna manera enrumbarse hacia la recuperación de la democracia en Venezuela? Mira, Javier, primero que nada, es muy frustrante lo que estamos viendo los venezolanos y quiero decirte que yo soy absolutamente empático con esa frustración. Yo todos los días hablo con gente, porque más me escriben, yo envío un resumen de noticias a más de 40.000 personas todos los días y recibo mucho, me escriben de vuelta. Y entiendo la frustración, el sufrimiento, familias devastadas, vidas devastadas, gente que ha perdido seres queridos a manos del régimen. Entonces eso lo entiendo, es muy duro, todos hemos sufrido. Yo estoy en el exilio, quisiera estar en Venezuela, no me quejo,
puedo hacer cosas productivas como las hago en realidad. De hecho, yo no soy parte del gobierno interino, no tengo un cargo en el gobierno, ni mucho menos. Y tengo una vida y tengo a mi familia bien conmigo, pero estoy en el exilio, quisiera estar en Venezuela, por ejemplo. Entonces, yo entiendo que esto es muy duro y la esperanza es lo último que se pierde. Mi invitación es que hay que seguir luchando, pero nunca perder de vista lo difícil que es esto, para que no estemos haciendo falsas expectativas o pensando en pajaritos preñados de que vamos a tener una salida y una solución rápida, pero además va a ser democrática, electoral, constitucional, pacífica y bonita. Eso, lamentablemente, en Venezuela no existe esa posibilidad hoy. Si yo hablara con Guaidó en este momento, yo le diría que, en mi opinión, su principal responsabilidad en este momento es mantener al gobierno interino intacto, vivo y funcionando. Obviamente, después la primera es sacar a Maduro, esa no está en sus manos. Juan Guaidó no puede sacar a Maduro de Miraflores, y si pudiera ya lo hubiera hecho. No puede Guaidó, no puede Leopoldo López, no puede Enrique Capriles, no puede María Corina, no puede Ledesma, no puede Julio Borges, no puedes tú, no puedo yo. Si pudiéramos, ya eso sería pasado, lo hubiéramos hecho. No podemos, no está en manos de Guaidó. Hay gente que quiere que Guaidó vaya y saque a Maduro. Ni Guaidó ni nadie lo puede hacer hoy, en este momento, mientras hablamos. Entonces, ahora, dentro de esta desolación que tenemos, no hay forma, la vía electoral está cerrada, las protestas están criminalizadas, no hay por dónde meterse, la comunidad internacional nos apoya, pero no usa la fuerza contra Maduro. En medio de esta desolación, de las pocas cosas que tenemos, es que tenemos una oposición, a diferencia, por ejemplo, de Cuba, donde ya ni siquiera oposición interna hay, tenemos una oposición representada por una Asamblea Nacional legítima que fue electa, no la nombraron los gringos, ni los europeos, ni la nombraron los venezolanos, la eligieron, y esa Asamblea Nacional legítima se constituyó en gobierno interino, pero no de manera simbólica. Se constituyó en gobierno interino y fue reconocido automáticamente por las grandes democracias del mundo. Casi 60 países que reconocen a la oposición constituida en gobierno interino. Y no solo la reconocen diplomáticamente y le mandan una cartica, le han otorgado el control de los activos en el exterior, incluyendo monómeros y el oro en Londres, que está en discusión y en debate. Y le han dado reconocimiento internacional. Entonces, bueno, algo tenemos. Pero incluso ese algo que tenemos, esa cosita que tenemos, la podemos perder. Porque hay un montón de gente, no solo en el chavismo, en el madurismo y en la revolución, en el régimen, que quieren acabar con el gobierno interino por razones evidentes, sino que hay gente que incluso en la oposición también quiere acabar con el gobierno interino. Y dicen, no, vale, hasta aquí llegamos. Los diputados son diputados hasta el 5 de enero, el gobierno interino se disolvió el 5 de enero. Entonces dice, bueno, pues entonces, si lo poquito que tenemos, que es una oposición constituida en gobierno interino con reconocimiento internacional y control de los activos en el exterior, eso es lo único que tenemos. También lo vamos a perder, también lo vamos a desbaratar. ¿Quién quiere destruir el gobierno interino? ¿Qué factores quieren destruir el gobierno interino? Y es una pregunta obligada prácticamente porque lo menciona y es de los pocos a los que yo he escuchado decirlo de forma tan abierta, porque siempre la oposición trata de decir, o sea, evita reconocer esas fracciones que hay dentro de la oposición, aunque es evidente, lo mismo que hace el régimen, que también está dividido, solamente que no lo andan contando en Twitter. ¿Quién intenta destruir el gobierno interior de Guaidó? Creo que hay sectores que ven ganancia potencial en la destrucción del gobierno interino, en el cese, en el desmantelamiento del gobierno interino. Algunos creo que lo hacen porque disputan el liderazgo opositor y dicen, bueno, yo me calé a Guaidó y al gobierno interino por un año o por dos, pero ya está. Hasta el 5 de enero de 2021, ahí para adelante no me lo calo más. Me corresponde a mí ser el líder o la lideresa. Creo que hay un poco de eso. Pero en todo caso, para responder tu pregunta, voy a comenzar diciéndote quiénes claramente sí apoyan al gobierno interino. Al gobierno interino lo apoyan el G4, los 27 partidos que unidos firmaron un comunicado hace un mes, mes y medio, 2 meses, diciendo no podemos participar en las elecciones porque no hay condiciones. Y al gobierno interino lo apoya todo el que emita opinión, como el que emitió hace poco la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, diciendo, oye, después del 5 de enero tiene que operar la continuidad administrativa de la Asamblea Nacional porque tiene que mantenerse actuando hasta que los venezolanos podamos elegir una nueva. No puede acabarse la Asamblea Nacional, no puede quedarse en la Asamblea Nacional, ni mucho menos podemos reconocer a una asamblea necesariamente ilegal e irrita que surja de unas elecciones fraudulentas convocadas por un CNE que ya es de por sí irrito y con la oposición proscrita e impedida de participar. Entonces, ¿quiénes sí apoyan al gobierno interino? Los principales partidos, la mayoría de los diputados
los 27 partidos que firmaron aquel acuerdo y grandes sectores pues, de la oposición y de la sociedad civil que apoyan la continuidad administrativa. ¿Quiénes no apoyan al gobierno interino? Bueno, quienes, por ejemplo, han dicho el 5 de enero cesa la Asamblea Nacional. Eso no apoyan al gobierno interino. Dice, yo voy con Guaidó y el gobierno interino lo reconozco hasta el... Bueno, es que aquí puede pasar una cosa tan loca, que es que el 6 de enero Estados Unidos y las principales democracias del mundo sigan reconociendo al gobierno interino encabezado por Juan Guaidó y haya sectores de la oposición que no lo reconozcan. Eso puede pasar. Entonces, el que no reconoce, ahora, que tú me digas, no, momento, hay que plantearse que el gobierno interino tiene que refrescarse o hay que reunir otra vez a la asamblea y tratar de nombrar nuevas personas o que el propio Guaidó se turne, toda esa discusión se puede dar. Lo que yo como venezolano no puedo aceptar es que me vengan a decir que ese ente que tenemos, que tiene el reconocimiento del mundo y el control de los activos afuera, va a desaparecer. Y eso se lo vamos a dar a Maduro, que Maduro recupere. Pero ¿cómo mantener eso ante la comunidad internacional que obviamente ante el escenario tan complejo de Venezuela pueden países empezar a decir no reconocemos tampoco a Juan Guaidó porque no tiene el respaldo electoral de alguna manera? Ese escenario puede venir. ¿Cómo manejar eso? Puede venir. Ahora, si antes que la comunidad internacional haga eso, que lo ha hecho, no lo ha hecho, si antes que la comunidad internacional haga eso, la propia oposición lo hace y lo empieza a decir, ahí estamos fregados. ¿Por qué es que se ha mantenido más fiel y leal al gobierno interino de Guaidó, a la comunidad internacional, que algunos sectores de la oposición? Entonces la comunidad internacional está viendo, dirá, bueno, pero estos son unos locos allá. Tienen un gobierno interino que nosotros lo reconocemos, electo por los venezolanos, que ahora va a tener que mantenerse bajo la continuidad administrativa, pero resulta que hay gente dentro de la poder oposición que no está de acuerdo. Entonces, bueno, claro, eso no nos ayuda, Javier. Por eso es tan delicado. Por eso Maduro hizo tantos esfuerzos porque un sector de la oposición participara y un sector de la comunidad internacional mandara observadores internacionales a las elecciones. Porque eso le iba a su argumento, iba a debilitar mucho los argumentos del gobierno interino. Pero bueno, ya vimos lo que ocurrió. Ni ese sector de la oposición va a participar en las elecciones, ni la comunidad internacional va a enviar observadores, ni va a legitimar ni a reconocer de ninguna manera las elecciones. Así es que, bueno, así están las cosas hoy. Yo te repito, para responder tu pregunta, yo creo que el principal objetivo de Guaidó y de la oposición, después de sacar a Maduro, que es el más importante de todos, pero que en este momento no hay forma de hacerlo, okay, ese es el más importante. De hecho, ese es el único prácticamente del cual depende todo lo demás. Ese es el primero. No sé. El segundo es mantener vivo al gobierno interino que tiene el reconocimiento de las democracias del mundo y el control de los activos de la República en el exterior. Esa cosita que tenemos, eso es lo único que tenemos, la patinetica. Como digo, estamos con una patineta. Coño, no me quiten la patineta, hermano. Déjenme la patineta. Y si me van a quitar la patineta, denme un carro, una moto mínimo. Pero no me quiten la patineta para dejarme a pie. Claro. Me van a quitar la patineta que no tengo, ¿para qué? Acabamos con el gobierno interino y el día siguiente, ¿qué ocurre? Entonces ya no hay gobierno interino, ahora estamos mejor, ahora tenemos más poder, ahora sí vamos a salir de Maduro. Yo prefiero que la comunidad internacional vea una oposición que fue electa, una Asamblea Nacional opositora, electa por el voto popular, constituida en gobierno interino, reconocido por el mundo con un solo vocero oficial, que es Guaidó, a lo que puede venir después, desarma el gobierno interino, entonces lo que va a tener una oposición con 20 voceros, desarticulada y sin reconocimiento internacional, porque el que tiene reconocimiento... Divide y vencerás. Ahí aplica el divide y vencerás, Así es. Ese es un gran riesgo que tenemos. Maduro juega sus fichas, tiene mucho poder, porque Maduro tiene la zanahoria del garrote, tiene una buena zanahoria, dinero, dólares sucios, etcétera, y tiene un garrote gigantesco. Que no le guste, va preso. Y la estructura militar, además, el poder judicial, los 5 poderes. Entonces, Maduro juega y juega duro. Y juega a esa separación y esa división. Y ahorita casi logra un golpe muy duro. Menos mal que la oposición unida ahora sí dijo no podemos participar. Pero casi logra meter ahí una grieta, profundizar una zanja muy peligrosa. Gracias a Dios no lo logró. Pero de nuevo, los riesgos y los peligros continúan, ¿no? El tiempo se nos acaba, Ramón, y no me gustaría que despidamos esta entrevista hablando un poco más del plano personal, porque también ha sido usted víctima de señalamientos en las redes sociales en las que se le ha tildado, bueno, aparte del mismo régimen de oligarca y todo esto de ultraderecha, también hay sectores de oposición que en raíz al descontento que tienen producto de la situación que se vive en el país y bueno, de que no ha habido esta salida democrática,
finalmente han filtrado fotos o han tomado fotos desde su perfil de Instagram para mencionar o para decir que usted vive como un rey, como un rico en Estados Unidos. ¿Qué respuesta enviaría a esas personas y sobre todo a la oposición seria que cree en el trabajo de Ramón Muchacho? Sí, oye, gracias por la pregunta, Javier. Bueno, fíjate, la verdad, el exilio es muy duro, Javier, y yo cuando alguien me dice, bueno, pero es que tú estás allá disfrutando mucho y te va muy bien, le digo, hermano, esto es tan bueno que deberías venirte. Esto es tan bueno que deberías venirte al exilio. La verdad es que aquí el que puede volver a Venezuela regresa, porque es muy duro estar fuera del país, sobre todo cuando uno no quiere. Ahora, yo vivo también como puedo vivir, en base a mi trabajo, en base a lo que hago. Yo he estado la mayor parte de mi vida en realidad, a pesar de que la gente me ve como político, yo efectivamente he ejercido la política y llevo la política en la sangre y es mi vocación. La verdad es que yo he estado más tiempo en mi vida en el sector privado que en el sector público y de hecho trabajo en el sector financiero y aquí también trabajo. Y procuro para mí y para mi familia la mejor vida que pueda. Es decir, que tengamos lo básico, lo indispensable y cuando podemos disfrutar la vida y darnos algunos gustos también lo tratamos de hacer, ¿no? Si algún sacrificio mío, mira, cuando yo he tenido la oportunidad de hacer sacrificios, Javier, que repercuten en el bien de la gente, los he hecho. Y he tenido la oportunidad de hacerlos muchas veces cuando estaba en carrera, cuando era alcalde o en campaña, en fin. Hay veces que tú puedes hacer sacrificios. Oye, Javier, vámonos a meter en un sector popular y vamos a ayudar a una gente que tiene un problema. Y hacemos esa ofrenda, ese sacrificio y ayudamos a la gente. Yo muchas veces en la vida he hecho sacrificios o esfuerzos que ayudan a la gente. Si yo, por ejemplo, Javier, no comer o no ir un día a un restaurante con mi esposa o a un paseo o no viajar o no llevar a los niños a Disney World o no tomarme aquí un refresco, por ejemplo, tú me dices, bueno, es que si haces ese sacrificio va a vivir mejor la gente en Venezuela, yo lo haría. No lo dudes. No lo pongas. Es más, cuando me cuando me sentenciaron a prisión, que yo me planteé eso y decía, bueno, yo decía, mira, si la verdad que si ir preso sirviera para liberar al país, Javier, yo hubiera ido a la cárcel. Ahora, convencido de que ir yo preso no iba a cambiar las cosas. Ya estaba preso Leopoldo, ya estaba preso Ledesma, ya había más de 100, 200 presos políticos. ¿Qué iba a cambiar con uno más? Íbamos a estar más cerca, iban los venezolanos a estar mejor por eso, no. Entonces dije, bueno, la verdad es que preso, ni los venezolanos van a estar mejor, ni yo voy a estar mejor, ni puedo hacer nada del helicoide, no puedo hacer nada para resolver el problema, más bien me convierto en parte del problema, un problema más a resolver, hay que liberar otro preso político más. Entonces dije, desde el exilio hago más, y aquí estoy, haciendo lo que puedo. Pero te repito, Javier, mi compromiso conmigo, con mi familia, es vivir una buena vida, es hacer las cosas lo mejor posible, y todos los sacrificios que podamos hacer por Venezuela, hacerlo. Ahora, no tiene sentido de nuevo, digamos, privarse de cosas si eso no va a repercutir en el bien de los venezolanos. Nuestra solidaridad es permanente, estamos permanentemente viendo cómo ayudar a la gente allá. Tú tendrás un montón de gente que te pide ayuda porque la gente está muriendo. Vivimos permanentemente ayudando en lo que podemos, apoyando buenas iniciativas, pero, de nuevo, haciendo nuestra vida. Tenemos que vivir y, Javier, uno tiene que ser auténtico también. Yo vivo la vida que vivo. Yo soy como soy. Yo nací donde nací y yo tengo lo que tengo. Yo no lo oculto. Es decir, yo nunca he servido. Hay gente que me decía, bueno, es que tú eres muy catirito, muy blanquito para hacer política en Venezuela. Decía, mira, vale, yo no soy Hugo Chávez, yo no me parezco a Hugo Chávez. Y a lo mejor no me parezco fenotípicamente a la mayoría de los venezolanos, pero yo nací en Venezuela, en Maracaibo, Estado Zulia. Yo soy más maracucho que una mandoca, ¿vale? Y fue alcalde de Chacao, es un decir, patón. logramos lo impensable, ¿no? Así es. Maracucho Bueno, yo gobernador de soy Caracas. maracucho y venezolano y eso es lo que soy. Entonces me dicen, bueno, pero es que tienes, tú sabes, que el que no viene de abajo no puede. Bueno, ¿yo qué hago? Yo no puedo echar un cuento, yo no puedo decir que nací en un barrio, ¿vale? O sea, yo no puedo decir que no fui a los mejores colegios, yo tuve la oportunidad de salir y estudiar en el exterior, de hacer un posgrado en el exterior, volví a Venezuela para luchar en política, pero eso es lo que soy. Y soy como soy. Y bueno, el que me quiere, el que no me quiere, no me quiere. Y yo mi opinión libremente y la comparto con la gente. Trato de no engancharme en peleas tontas y estériles. Así es que nada, mi vida es un libro abierto para bien o para mal, eso no tiene vuelta atrás, ya yo no puedo volver a ser una persona privada, anónima, así es que si voy a la playa me toman fotos y si un día hago un brindis con mi esposa porque cumplió años, nos toman una foto y ya está, y ojalá todos los venezolanos pudieran vivir su vida en libertad y con un mínimo de bienes materiales para disfrutar la vida no se vino a sufrir, ni ser rico es malo, malo es ser pobre y morirse por falta de comida, de medicina, de oportunidades. Es una cosa tan sencilla de entender. Pero ahí es donde hay un chip, Javier, en la mente de muchos venezolanos que Chávez logró sembrar. Y es un chip de resentimiento, es un chip de... Pero bueno, en fin, ¿qué te voy a decir que ya tú no sepas?
Así es, y no, Esta respuesta tan larga. no, está excelente. De hecho, la cortaremos y la compartiremos también a través de las redes sociales porque, de hecho, yo individualmente, obviamente, tú tienes más de 200,000 seguidores, si no me equivoco, en tu Instagram, por ejemplo, pero individualmente tengo amigos que me escriben porque yo vivo en España y a veces la gente cree, y esto lo digo más como venezolano que como periodista, ¿no? Cree que porque uno vive en el exterior, uno es rico, porque uno de repente puede adquirir algo, comprarse una botella de vino o comerse un helado, eso es riqueza. Son servicios o recursos elementales en un sistema en donde la normalidad reina. Lamentablemente nuestro país está pasando por una circunstancia en la que esto que nosotros de repente podemos disfrutar muchas veces es un lujo. Y bueno, a mí sí me consta mucho el trabajo social que Ramón Muchacho ha hecho, porque cuando era alcalde de Chacao, pues le hacíamos seguimiento a través de las notas de prensa, a través de todo ese trabajo que se hacía, y lamentablemente, pues siempre hay quienes van a discrepar, ¿no? Del trabajo y del esfuerzo. Es muy fácil comentar por ver una foto en vez de preguntar a través de un directo, ¿no? Mira, Ramón, ¿cómo es esto? Y me consta que Ramón contesta porque hasta bromas le he hecho y me las ha respondido muy amenamente. Bueno, no, y además, oye, y quien me quiere, quien haga la foto, oye, la otra vez me escribió un amigo, si por ahí circula una foto tuya en una lancha con tu mujer fumando, y le dije, mira, yo te voy a decir una cosa, sobre esa foto que circula, efectivamente soy yo, y efectivamente es mi esposa, y de verdad, y sí estoy fumando, que además mi derecho a fumar o a beber o a bailar a ir para la playa lo voy a defender hasta que me muera, no solo el mío, también el tuyo, y el de todos los venezolanos, y el de todo el mundo, ¿no? Son derechos básicos. Así es que, digamos, yo le dije, sí, lo que viste es así, realmente es así. Mira, que si tú estás en una lancha, sí, que si la lancha es tuya, no es, pero me encantaría. No descarto algún día tener una lancha, claro, pues me encantaría. He tenido mucha familia con lanchas, me encantan las lanchas. Ojalá no descarto algún día comprarme una lancha. Ahora, esa no es mía, ni pero me encantaría, ¿sabes? Pero Javier, nunca te sientas mal por poner una foto tuya o por ejemplo una foto comiéndote un helado en Madrid, ¿ok? Nunca te sientas mal por eso, es tu vida, vívela y disfrútala. Y no, hay gente que quiere ver una foto tuya deprimido al borde del suicidio, y el día que pongas esa foto, tu gente querida te diga, Javier, ¿cómo te ayudo? Y un montón se van a decir, bueno, qué bueno que te vas a quitar la vida porque tú estás comiendo helado en Madrid y nosotros estamos aquí pasando hambre. Eso siempre hablando de eso, pero hay gente que eso no habla mal de ti, sino de quien lo dice. Hay gente que está mal consigo misma y bueno, ya está. Óyeme, sigamos. Tú tienes una tarea muy importante que hacer como comunicador, Javier, en eso, ¿no? Que fuera y adentro no puedes hacer este ejercicio. Y yo tengo la mía que hacer desde el exilio, tengo mi responsabilidad con mi país y sobre todo tengo mi responsabilidad con mi familia, con mis hijos, y en eso andamos. Así es que, pa'lante. Así es, y precisamente este espacio ha sido creado para eso. Agradezco muchísimo el tiempo, agradezco muchísimo que haya estado con nosotros el día de hoy, y a toda nuestra audiencia de Prensa Sin Mordaza, gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias, Ramón, por haber acudido a esta invitación, por habernos compartido su opinión, su análisis, pero también habernos dicho las cosas como la piensa. Creo que son pocos los políticos venezolanos de oposición que nos dicen, mira, las cosas no están bien y necesitamos buscar soluciones. Así que gracias por eso, y a usted recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales, seguirnos en nuestro Instagram, en nuestro Twitter, en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, denle la campanita, comparte este contenido y ayúdenos a alcanzar a más personas que estén bien informados de la opinión de las distintas personas y personalidades que tenemos aquí semanas. A todos muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima edición y recuerde visitar nuestra página web www.prensasinmordaza.com. Hasta entonces. Gracias, Javier. Saludos.